Bienvenidos a este video. En esta oportunidad vamos a estar resolviendo el parcial de muestra de revisión para la unidad número 1 transformada de Laplace. En el ejercicio 1 pedimos calcular la siguiente antitransformada. Bueno, lo que tenemos que observar es que se trata de una función que tiene forma de división y en el denominador tenemos un polinomio de grado 2, con lo cual lo que vamos a analizar primero es si ese denominador tiene raíces reales o complejas. Para ello calculamos el discriminante, hacemos 4 al cuadrado menos 4 por 1 por 13 y como este número es un número negativo, resulta que ese polinomio tiene raíces complejas. Esto nos permite determinar, también de acuerdo a la forma que tiene el numerador, que vamos a completar cuadrados para resolver este caso. Comenzamos completando el cuadrado de la expresión s cuadrado más 4s más 13, sumamos y restamos un 4, y luego s cuadrado más 4s más 4 resulta s más 2 al cuadrado, con lo cual obtenemos s más 2 al cuadrado más 9. Con lo cual la expresión, la antitransformada de s sobre s cuadrado más 4s más 13, puede reescribirse la antitransformada de s sobre s más 2 al cuadrado más 9. A continuación, vamos a tratar de conseguir en el numerador la expresión s más 2 que está elevada al cuadrado en el denominador y posteriormente explicaremos por qué. Para ello entonces sumamos un 2 y restamos un 2 en el numerador. Aplicando propiedades de linealidad de la transformada de Laplace, podemos separar en dos sumas a esta expresión y el menos 2 que queda en el segundo sumando, sacarlo multiplicando afuera de la segunda expresión. Recordamos que la transformada del coseno de a por t es igual a s sobre s cuadrado más a cuadrado y que cuando el coseno de a por t está afectado multiplicando por una función exponencial, esta produce un corrimiento. Es decir, la transformada de e a la b por t por el coseno de a por t es igual a s menos b sobre s menos b al cuadrado más a al cuadrado. Con lo cual, en el primer sumando de esta última expresión que obtuvimos, podemos notar que la antitransformada de s más 2 sobre s más 2 al cuadrado más 9 nos queda e a la menos 2t por coseno de 3t. Notemos que ese menos 2 que aparece como exponente de la función exponencial de base e tiene que ver con el s más 2 y el coseno de 3t, ese 3 que aparece como pulsación en el coseno, es la raíz cuadrada del 9 que está en el denominador. Ahora necesitamos realizar algo similar para el segundo sumando, pero vamos a necesitar un 3 en el numerador, como se puede ver ahí. Multiplicamos un 3 en el numerador, pero también lo dividimos y por eso obtuvimos 2/3 multiplicando previamente a ese sumando. Realizando un razonamiento parecido, nada más que esta vez utilizando la función seno, la transformada de e a la b por t por el seno de a por t es igual a sobre s menos b al cuadrado más a cuadrado. Esa fue la razón por la cual tratamos de obtener ese 3 en el numerador. Finalmente, entonces, la antitransformada es e a la menos 2t por coseno de 3t menos 2/3 por e a la menos 2t por el seno de 3t. En el inciso A del ejercicio 2 se pide hallar la siguiente función de ley f de s. Si bien está pedida como una integral impropia, la idea de este ejercicio no es hacerla por definición, sino notar que lo que se está buscando es la transformada de la función de ley e a la 7t sobre 2 por el seno de 6t más 8t cuadrado. En primer lugar, podemos sacar el 1 medio para afuera de la transformada. Y ahora tenemos a las funciones seno de 6t más 8t cuadrado afectadas por e a la 7t, que como sabemos produce un corrimiento. Ya que la transformada del seno de 6t es 6 sobre s cuadrado más 36, multiplicada por e a la 7t será 6 sobre s menos 7 al cuadrado más 36. Y ya que la transformada de 8t cuadrado es 8 por 2 factorial sobre s cubo, en este caso será 8 por 2 factorial sobre s menos 7 al cubo. Esta última expresión, multiplicando el medio, es la expresión final de la transformada pedida. En este segundo caso, en el punto 2b, tenemos que calcular la función f de t, que es la antitransformada de esa expresión que encontramos ahí. Como esta expresión tiene dos términos, vamos a hacerlo por parte. En primer lugar, vamos a calcular la antitransformada de la función 2s más 1 sobre s por s más 3.
Como el denominador tiene raíces reales y de hecho ya está factorizado, una de ellas es 0 y la otra es menos 3, vamos a tratar de escribir a esta división como la suma de dos divisiones utilizando el método de fracciones simples. Con lo cual escribimos a 2s más 1 sobre s por s más 3 como a sobre s más b sobre s más 3. Obteniendo como un denominador entre ambas expresiones tenemos s por s más 3 dividido por el s de abajo me da s más 3 y por la a obtenemos a por s más 3. Lo mismo para el segundo y obtenemos más b por s. Comparando la primera fracción con la tercera, como los denominadores son iguales y las fracciones son iguales, entonces 2s más 1 es igual a por s más 3 más b por s. Haciendo el límite para la variable s cuando ésta tiende a 0, se obtiene 2 por 0 más 1, es decir 1, y en el segundo miembro se obtiene a por 3. Entonces a vale 1/3. Haciendo lo mismo con menos 3, se obtiene que b es igual a 5/3. Con lo cual, la expresión, la antitransformada de 2s más 1 sobre s por s más 3, puede escribirse como la antitransformada de 1/3 sobre s más la antitransformada de 5/3 sobre s más 3. Esto es igual a 1/3 más 5/3 por e a la menos 3t. El segundo término de la expresión original era 1 sobre s menos 2 al cuadrado más 16. Esto es similar a lo visto en el ejercicio 1 y lo que vamos a necesitar es tener un 4 en el numerador que vamos a multiplicar y dividir para no alterar la expresión. Obtenemos un cuarto por la antitransformada de 4 sobre s menos 2 al cuadrado más 16. Y la antitransformada de esta última expresión es un cuarto por e a la 2t por el corrimiento del s menos 2 por el seno de 4t por la forma que tenía originalmente. Finalmente, la función f de t que estábamos buscando es la suma de los dos resultados anteriores, 1/3 más 5/3 por e a la menos 3t más un cuarto por e a la 2t por seno de 4t. El ejercicio 3 nos dice que si p de s es un polinomio de grado 2 con coeficiente principal 1 y además se conoce que p de a es igual a p de b igual a 0, ¿cuánto vale la antitransformada que se muestra ahí? Realicemos el siguiente razonamiento. Si p de a es igual a p de b y ambos valen 0, entonces significa que a y b son raíces del polinomio p de s. Además, como p de s es de grado 2 y con coeficiente principal 1, p de s puede escribirse como 1 por s menos a por s menos b. Podemos reescribir entonces la antitransformada original como 7s menos 7a sobre s menos a por s menos b. Simplificando numerador con denominador, llegamos a la antitransformada de 7 sobre s menos b, cuyo resultado es 7 por e a la bt. En el ejercicio 4 tenemos que resolver la ecuación diferencial dada con la condición inicial x de 0 igual a 1. Vamos recordando los pasos para resolverla. Partiendo de x' menos 4x igual a 1, aplicamos transformada de Laplace en ambos miembros. Aplicando propiedades de linealidad de la transformada, llegamos a la transformada de x' menos 4 por la transformada de x. Y además, la transformada de 1 es 1 sobre s. Por la propiedad de vista, la transformada de la derivada primera es igual a s por la transformada de la función x menos x calculada en 0. Con lo cual, en un paso siguiente podemos escribir s por la transformada de x menos 1, que era la condición inicial, menos 4 por la transformada de x igual a 1 sobre s. Trabajando la ecuación, llegamos a que s menos 4 por la transformada de x es igual a 1 más 1 sobre s. Es decir, que la transformada de x finalmente es s más 1 sobre s por s menos 4. Si la transformada de x es esa última expresión obtenida, entonces x es la antitransformada de esa expresión. Para resolverlo, vamos a aplicar nuevamente el método de fracciones simples, llegando a la conclusión que s más 1 es igual a por s menos 4 más b por s. De allí se deduce que a vale menos un cuarto y b 5 cuartos, con lo cual podemos escribir a la transformada de x de t como menos un cuarto sobre s más 5 cuartos sobre s menos 4. Entonces, aplicando la antitransformada de esa expresión, resulta luego que x de t es menos un cuarto más 5 cuartos e a la 4t. En el ejercicio 5 debemos determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Comenzamos con la primera, que nos dice que la transformada de la función de ley 0 es igual a 0.
Hay distintas formas de responder esta pregunta, o mejor dicho, de justificarla, pero si pensamos en la definición, entonces la transformada de la función de ley 0 es igual a la integral entre 0 a más infinito de la función de ley 0 por e a la menos st por diferencial t. Lógicamente toda esta expresión se anula, con lo cual la afirmación es verdadera. En el inciso B nos enuncia: la transformada de Laplace es una función f de a en b, tal que a es un conjunto de funciones y b es un conjunto de números reales. Esto es falso, ya que es cierto que a es un conjunto de funciones, pero b también es un conjunto de funciones. De hecho, a funciones de variable t le asignamos funciones de variable s. Por último, en el ejercicio 5c, nos enuncia que la transformada de t a la sexta es igual a 6 sobre s a la séptima. Como sabemos, la transformada de una función de la forma t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. Esto nos está cumpliendo en este caso. La transformada de t a la sexta es 6 factorial sobre s a la séptima, que es obviamente distinto a lo escrito originalmente, con lo cual la afirmación es falsa. Nos vemos en un próximo video.